Buenas noches, hermanos y hermanas. Llegamos al final de la semana con alegría, sabiendo que está el Señor cerca de nosotros, a nuestro lado. Aquí, en la parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, para dar comienzo a nuestro oficio vespertino. Cada noche tratamos de poner una intención de oración, y en esta noche la intención de oración va en consonancia con el estado de ánimo de muchas personas frente al coronavirus. Tenemos que tener en cuenta el problema de la ansiedad, los temores, los miedos, el temor a ser contagiado, el problema de qué pasará conmigo en el futuro. Y todo esto crea un estado de ánimo, de desánimo en general, que es en el que se encuentra mucha gente. Sobre todo las personas más mayores, ese temor que a partir de una determinada edad el tema del COVID es una cosa terrible, o puede llegar a ser terrible, incluso mortal, como estamos observando. En este caso tenemos que tener en cuenta y orar por esas personas. Así que en esta noche, hermanos, vamos a orar precisamente por este estado de ánimo, para que realmente podamos vivir el día a día pensando este día lo hemos servido al Señor. Padre, en esta noche agradecemos que tú nos permites otro día más estar delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para darte el primer lugar en nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte de una manera especial por las personas que están sufriendo más los efectos del coronavirus, las personas que se han contagiado, los familiares que han perdido seres queridos, pero sobre todo en este caso queremos acordarnos de las personas mayores. Señor, queremos pedirte que tú traigas la paz sobre sus vidas, que tú traigas el ánimo, la alegría, la esperanza sobre sus vidas. Señor, guárdalos a todos en el hueco de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así comenzamos nuestra liturgia en el día de hoy, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconocemos ahora con sinceridad cuán lejos hemos estado de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Guardamos un momentito de silencio y reflexionamos unos segundos a lo largo de cómo ha sido el transcurso del día, y después hacemos todos juntos la oración. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso,
con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tu camino. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a abrir ahora nuestra Biblia y vamos a leer hoy el Salmo número 57. Abrimos el Salmo 57, en nuestra Biblia dice así, vamos a leerlo. Dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues esta noche hemos llegado al viernes. Se supone que los viernes, las noches de los viernes son tiempos más tranquilos, por lo menos para algunos. Algunos habrán llegado muy cansados, pero lo cierto y verdad es que hoy tenemos que terminar el tema que nos ocupa, que es el análisis de los pensamientos y de los sentimientos. Así que, hermanos, vamos a seguir un poquito todavía más con los pensamientos y después vamos a seguir con los sentimientos. Y ya os digo que estamos en profundidades. Y os recuerdo dos cosas de lo que estamos compartiendo. Una, que no estamos acostumbrados a analizar lo que nos pasa. El enemigo del alma ya se ocupa de mantenernos distraídos, entretenidos en otras cosas, con otros pensamientos, con otras cosas, para que no pensemos en lo que verdaderamente tenemos que pensar. Eso por un lado. Y por otro lado, hermano, tenemos que pensar que el fin nunca justifica los medios. El fin nunca justifica los medios. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a retomar el tema. Estábamos diciendo, si nuestra reflexión, estábamos hablando de cuando pensamos en un hilo de qué pensamos al principio con respecto a una consolación, qué pensamos en el medio y cuál fue el fin. Acordaros de estas palabras. En el inicio, ¿qué pensé yo? ¿Qué pasó en medio? Y después, ¿qué pasó en el fin? Y acordaros que pusimos el ejemplo de Pedro. En el inicio tuvo una revelación de parte de Dios, una consolación. Todo iba bien. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús.
Pero pasaron las horas y pasaron los momentos y entonces Jesús comenzó a decir, tengo que ir a Jerusalén y allí me van a golpear, allí me van a matar y al tercer día resucitaré. Y entonces Pedro empezó a reconvenirle a Jesús diciéndole, Señor, no vayas, no subas, si te van a hacer daño allí, no vayas a Jerusalén, mejor nos vamos a Galilea, que allí sí te quieren. Lo que había comenzado con una revelación, de pronto el consejo que da Pedro ya no tiene nada que ver con el consejo de Dios. Y el maestro de discernimiento, que es Jesús, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir Jesús con esas palabras? Que el diablo estaba ahora usando a Pedro para reconvenir a Jesús y que se saliera de la voluntad del Padre. Bueno, repito, teniendo en cuenta eso, si nuestra reflexión termina más o menos mal, como ese es el caso, o no tan bien como al inicio, y en el transcurso de nuestro pensamiento hay signos de inquietud, de turbación, de miedo, de duda, o se pierde nuestra consolación primera, eso es la señal inequívoca de que está siendo provocado por el mal espíritu y no podemos seguir con esa sugerencia. Voy a poner un ejemplo. ¿De qué manera nos engaña a través de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta? Es como ese amigo que lleva ya 15 años de novio y de pronto no se casa y no se termina de casar. No podemos decidir por el miedo, la duda, la inseguridad, porque entonces estaríamos siendo guiados por el mal espíritu. Pero este tipo de pensamientos, si nos paramos a pensar, los tenemos constantemente y no creemos esos falsos argumentos que el mal espíritu usa. Una persona, cuando empieza a conocer el camino de Dios, que es algo realmente extraordinario, se entusiasma. Casi siempre cuando una persona toma la feliz decisión de seguir los caminos del Señor, esa persona se entusiasma. Resulta de que ese hombre, por poner otro ejemplo, es casado. Tiene hijos y va avanzando en ese entusiasmo. Y de pronto empieza a hacerse preguntas y dice, ¿y cómo es posible que me haya yo perdido todo esto antes? Y de pronto viene y te dice, mira, ¿sabes qué? He tomado una decisión. Estoy pensando que yo en realidad lo que debería de hacer es irme a un monasterio. Está tan gozoso con el Señor, tan encantado de seguirle, que hasta se plantea ya decir, me voy a plantear irme a un monasterio. Y el amigo le tiene que decir, espérate. Pero tú ¿cómo te vas a ir a un monasterio si tú estás casado? Si tú no puedes dejar a tu mujer para irte a un monasterio. El mal espíritu nos hará creer que nuestros pensamientos son buenos, pero no estamos analizando que lo que al principio era bueno, en realidad termina mal. Tenemos entonces que examinar nuestros pensamientos porque si no nos examinamos de manera fácil vamos a dar curso y vamos a tomar decisiones que no están valorando la vida, que parecen buenas, pero que finalmente lo que hacen es malograrnos la vida. ¿Y qué hacer cuando descubrimos que finalmente hemos sido engañados? No sé si te está viniendo a ti a la imaginación algún punto en tu vida, alguna decisión que has tomado y ahora dices, anda, ahora estoy cayendo en la cuenta que aquello que yo pensaba que era bueno al final fue malo y resulta que la culpa la tiene que me influyó el mal espíritu. Ahora estoy cayendo en la cuenta. Dice Ignacio de Loyola lo siguiente, dice que cuando el enemigo de nuestra naturaleza fuese descubierto, fuese sentido y se le conozca, fíjate qué expresión tan curiosa, se le conozca su senda tortuosa, su cola serpentina, como la serpiente que no va directa, que va torciéndose. Cuando se conozca el mal hacia el que nos conduce, mucho ayuda a la persona que fue tentada el mirar cómo fue el desarrollo de los pensamientos. Es decir, a toro pasado, cuando nos hemos dado cuenta de que algo ha salido mal pensando que iba a salir bien, Ignacio de Loyola nos dice, aprende del error. Muchas veces queremos olvidar los errores, pero de los errores se aprende mucho. Podemos aprender del error. Y una de las preguntas es, ¿cómo fue el principio? Vámonos al inicio. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue
que poco a poco el enemigo procuró hacer a las personas descender de la consolación que tenían hasta traerla a su intención depravada. ¿Por qué? Dice Ignacio, para que conocido cómo Él nos engaña, podamos cuidarnos en adelante. Si no nos damos cuenta, hermanos, de cómo el enemigo nos engaña, no vamos a poder hacer nada cuando nos engañe. Pero dice Ignacio, si te paras a pensar, si ves cómo es el desarrollo, si ves cómo ha sido todo, vas a aprender la lección para que no te vuelva a pasar lo mismo. Entonces dice, pero, dicho eso, dice, siempre nos va a engañar. Entonces no podemos darle curso así de una manera automática a nuestro pensamiento, porque podemos hacer mucho daño con las decisiones que tomemos. Si descubrimos su cola serpentina y cómo nos ha hecho pasar de estar consolados a una desolación, es importante que nos fijemos cómo lo consiguió. De esa manera, al darnos cuenta, veremos cómo fue capaz de filtrar un pensamiento que finalmente hace que todo mi argumento termine mal, para que en adelante, de esa manera, aprendamos a cuidarnos en cómo vamos a caminar, con más cuidado y eligiendo mejor. Entonces, resumiendo, el primer paso, tenemos que aprender a examinar el origen. Acordaros que hemos hablado de la consolación sin causa, que eso solamente lo puede producir Dios, y si no hay causa de la consolación, ha sido Dios indiscutiblemente quien la ha producido, pero luego tenemos la consolación con causa, que la puede producir Dios también, pero también puede ser producida por mis propios pensamientos o por intervención del mal espíritu. Así que esto nos lleva ahora a que tenemos que analizar los sentimientos. Y aquí nos encontramos con un escollo, con un problema, porque los pensamientos los podemos identificar, pero examinar lo que sentimos, eso es mucho más complicado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nos cuesta mucho trabajo describir qué es lo que sentimos. De hecho, yo recuerdo hace unos meses que escuchaba un monólogo de una persona y decía, tenían que enseñar más inteligencia emocional a los niños en los colegios, para que aprendan a sentir qué les pasa, cómo se sienten, que les enseñen a describir con palabras, con adjetivos. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Qué tal mal te sientes? ¿Qué tal bien te sientes? Hay grados de sentirme bien y hay grados de sentirme mal. Aprender a distinguir cómo yo me siento. Entonces, claro, nuestros pensamientos los hacemos, pero los sentimientos no los producimos a voluntad. Entonces, o los tengo o no los tengo. El hecho es que tanto el bueno como el mal espíritu también usan nuestros sentimientos para hacernos elegir lo que ellos quieren. Y tenemos que examinar también qué es lo que estamos sintiendo. Como es difícil, Ignacio nos hace una propuesta en su sabiduría de su propia experiencia. Fijaros, por eso yo hablo tanto de que él todo lo que enseña, lo enseña porque lo experimentó en carne propia. Y eso ya es un grado. No es lo mismo hablar teóricamente, como a veces le pueda suceder, ¿qué os puedo decir? A gente que enseña en la universidad, a médicos, a psicólogos. No es lo mismo hablar de algo que has vivido que de algo que estás simplemente transmitiendo un conocimiento. En el caso de Ignacio, él durante años se examinó y tuvo este tipo de experiencia. Entonces él dice, como es difícil, lo que hace Ignacio es que nos presenta una imagen para que nosotros nos demos cuenta por qué describirlo es muy difícil. Y nos dice que cuando tanto el bueno como el malo nos tocan, generan sentimientos que van en concordancia con nuestro corazón. No van contracorriente. Todo tiene que ver cómo está nuestro corazón. Por eso dice aquel versículo de la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Os acordáis que hablábamos antes que para conocer a Dios no era aquí en la mente, sino que teníamos que pasar lo que tenemos en la mente, tenemos que pasarlo al corazón? ¿Cómo se pasa el conocimiento de la mente al corazón?
Hay una manera. A través de la oración. A través de orar lo que estoy aprendiendo, orarlo para que baje al corazón. Entonces dice la regla Ignacio de la siguiente manera. Dice, a los que van, recordad que hablábamos de 3 etapas espirituales. La etapa más alta, dice, a los que van mejorando cada vez más. Los que van de bien en mejor. Dice, queriendo colaborar y seguir al Señor. Dice, el buen espíritu los toca de manera dulce, leve, suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Y esto nos recuerda la experiencia de aquel profeta que estaba a la puerta de la cueva y se habló del relámpago, el trueno, pero de pronto corrió un silbo apacible y ahí era donde estaba Dios, en el silbo apacible. Serenarnos en su presencia, aprender a estar en su presencia, extender nuestras manos significando, como cuando oramos al principio y decimos que somos pobres pecadores, con un espíritu humilde y contrito, y llego a la presencia de Dios y hago así, extiendo mis manos, me relajo, respiro hondo. Y ahí estoy con Él. Ya estoy con Él. Ahí estoy en su presencia. Entonces dice Ignacio, cuando el corazón está dispuesto, dice, el buen espíritu nos toca de manera dulce, leve, suave, como una gota de agua, quedaros con esta imagen, como una gota de agua que cae sobre una esponja. Ese es el toque de Dios, qué maravilla. Maravilloso. Dice, mientras que el mal espíritu, fijaros la diferencia, mientras que el mal espíritu, cuando yo camino hacia Dios, dice, me toca agudamente, con sonido, como cuando la gota cae sobre piedra. Hay un sonido, dice, hay una desarmonía, algo no suena bien, hay una desazón. Y cuando voy de mal en peor, de pecado en pecado, los espíritus actúan de manera contraria. Fijaros, el bueno me toca como agua que cae sobre la piedra. Y, porque no hay armonía en mí. Y el malo me toca como gota sobre esponja. La causa de esto es la disposición de la persona, el estado del corazón, la etapa espiritual en la que nos encontramos. Si la disposición de la persona es semejante a la del bueno, me tocará como gota sobre esponja. Pero si mi disposición es semejante a la del malo, el bueno me va a tocar como gota sobre la piedra, con sonido, con estrépito. Es como decir, me va a zarandear. Pero cuando es semejante, entra como en puertas abiertas, como en su casa. Cuando, al contrario, entra con sonido y con inquietud. Repito, si nuestro corazón está orientado hacia Dios, el bueno se siente como en casa. Y como consecuencia vamos a sentir siempre la presencia de Dios, hermano, siempre que estamos en el buen camino, la presencia de Dios siempre va a ser algo agradable. Me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 12 cuando dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable, no es desagradable. El trato de Dios en nuestra vida no es desagradable. La voluntad de Dios en nuestra vida no es desagradable. Servir al Señor no es desagradable. Todo lo contrario, andar en los caminos del Señor es algo agradable. Pero al estar orientado hacia Dios, el malo no va a poder entrar en armonía con nosotros. No se va a sentir en casa. Y cuando nos toque el corazón, nos va a producir inquietud, como un sentimiento desafinado, desazón, como gota sobre la piedra.
En cambio, si nuestro corazón está desorientado, si está caminando de mal en peor, si las cosas de Dios las estoy dejando de lado, entonces el bueno se va a sentir fuera de lugar, ya no se va a sentir en casa, y cuando me toque el alma lo hará sin armonía, con sonido e inquietud como gota sobre piedra. Y en el caso de el malo, cuando yo estoy de pecado en pecado, se va a sentir en casa y me va a tocar el alma como gota sobre esponja. Hay que seguir entonces las sugerencias de nuestros sentimientos cuando sintamos armonía con las cosas de Dios. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen para terminar. Estamos hablando del discernimiento de los espíritus. Recordar que el discernimiento espiritual lo definíamos como aprender a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. El buen espíritu, Dios, nos produce consolaciones. Consolaciones son experiencias espirituales positivas que nos van a hacer crecer en amor, en paz, nos van a hacer crecer en fe, nos van a hacer crecer espiritualmente. Esas son las consolaciones. Son experiencias de bendición, donde sentimos la bendición de Dios derramándose sobre nuestra vida de una manera especial, donde sentimos la presencia de Dios, sentimos la iluminación, ¿por qué no decirlo así también? La revelación. Estoy leyendo algún pasaje de la Escritura y de pronto algo que no entendía se me hace tan claro, tan increíblemente claro. O siento que la palabra de Dios es para mí alimento. O voy a una reunión, un culto, un oficio, y ahí experimento la presencia de Dios alabando a Dios con mis hermanos. Todo eso son consolaciones. Lo que Ignacio nos trata de decir es que cuando nos sentimos en ese estado de consolación, ahí es cuando tenemos que tomar decisiones. No sé si os acordáis, compartí un pasaje hace una semana. Me voy a permitir un momentito que lo voy a buscar porque lo quiero leer exactamente como se dice. Yo lo sé de memoria, pero no lo quiero decir de memoria para decirlo exactamente como es. A ver si soy capaz. El versículo se encuentra, si tenéis las Biblias, podéis mirarlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Dice el versículo que había entonces en Antioquía profetas y maestros. Voy a leerlo directamente para que veáis un episodio de consolación, donde está habiendo consolación. Ya, aquí lo tengo ya. Dice exactamente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. 5 profetas y maestros. Fijaros lo que estaban haciendo. Dice: ministrando estos al Señor. ¿En qué punto estaban? En una consolación. Ministrando estos al Señor, dándole culto, dándole alabanza, dándole adoración. Dice: y ayunando, a través del ayuno teniendo una percepción espiritual más fina, más profunda. A través del ayuno teniendo una experiencia espiritual más fuerte. En esa consolación en la que estaban, de pronto dice, fíjate lo que dice: dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, da una indicación y dice lo siguiente. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, consagrarme, ese apartarme, traducido así literal del griego, es la consagración, la separación de la vida de esos dos ministerios, uno profeta y el otro maestro, para la obra al que el Espíritu Santo estaba llamándolo. Primero viene la consolación, ministrar al Señor, ayunar, y ahí están ministrando, están ayunando, y de pronto el Espíritu Santo habla. Y ahora fijaros, y ahora viene la decisión. El Espíritu Santo ha hablado, pero ahora fijaros, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, todavía oraron y ayunaron más, después de hablar el Espíritu Santo. Dice: les impusieron las manos
y los despidieron. Y sigue diciendo, ellos, Bernabé y Saulo, entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los estaba enviando? El Espíritu Santo. ¿Cómo se tomó la decisión? Después de haber ministrado al Señor, haberle adorado y haber ayunado. Estamos hablando, hermanos, de experiencia de profundidades espirituales. A veces nos pensamos que las reuniones en la iglesia es todo, desgraciadamente, a veces pensamos que todo es dar saltos, dar gritos, dar voces y que ahí está Dios. Y nos pasamos, incluso en algunas iglesias, mandándole a Dios lo que tiene que hacer. Fíjate la diferencia, ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor, adorándole. Me recuerda un poco la escena de Apocalipsis de aquellos 24 ancianos que dice que estaban diciendo junto con los ángeles, estaban diciendo aquello de santo, santo, santo. Igual que decían los querubines en el templo cuando estaba Isaías, capítulo 6 de Isaías, ministrando. Y al ministrar pueden venir las decisiones correctas, que imaginaros si fue una bendición tremenda. El ministerio de Bernabé y Saulo al principio, que luego se convertirían en Pablo y Bernabé. Así que, hermano, recordar, hay dos fuerzas espirituales que actúan en nosotros, el espíritu bueno y el espíritu malo. Ambas fuerzas producen en el corazón movimientos espirituales, me mueven el alma. El bueno me va a mover siempre en verdadera consolación. Me va a dar, acordaros de estas palabras, es muy importante. El Espíritu bueno, Dios, el Espíritu Santo, nos va a dar siempre alegría, nos va a dar verdadera paz, tranquilidad, aceptación, amor. Qué precioso es cuando uno puede experimentar el abrazo del Padre bueno, que te abraza, y tú experimentas ahí una seguridad, una tranquilidad, un gozo, una alegría, un amor que no se puede explicar con palabras. Y algunos estarán diciendo, Miguel, yo no he sentido nunca eso. Recordar cuál es la solución que estamos buscando a este tipo de cosas. No sé si alguno ya ha aprendido la respuesta. La respuesta es, pídele a Dios que te conceda la gracia. ¿Cuál es la gracia? Señor, dame la gracia de experimentar el abrazo del Padre. Pídelo, pedid y se os dará. Y verás como cuando menos te lo esperes, un día me cuentas y me dices, Miguel, yo he sentido el abrazo del Padre. Así que el espíritu bueno, repito, alegría, paz verdadera, tranquilidad, aceptación, amor, deseos de bendecir y amar a los demás. En cambio el malo, el espíritu malo siempre me va a traer falsas consolaciones, que yo puedo pensar que son verdaderas aparentemente, y aparentemente sentir alegría, tranquilidad, pero una de las características va a ser la fugacidad, va a ser algo fugaz, algo que va a pasar rápido, y que al final con lo que me quedaré será con una falsa consolación. El espíritu malo también me puede dar desolación cuando yo voy de mal en peor. Me remueve la conciencia porque quiere que yo cambie. Y esta puede ser también, por ejemplo, oraciones por nuestros seres queridos. Señor, remueve las conciencias de mis seres queridos para que vuelvan a tus caminos. Puede ser una oración lícita que podemos hacer. El malo quiere que yo siga haciendo lo que estoy haciendo, que me quede ahí. Por eso me produce tristeza, inquietud, malestar, temor, rechazo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El bueno siempre me va a dar pensamientos claros, positivos, transparentes. Nos va a producir pensamientos de construcción, que edifican,
pensamientos de paz, de unidad, de alegría, de estar contentos. Acuérdate de Pablo. Estoy contento, decía Pablo, estoy contento, sé estar contento con mucho y con poco. Y ahora lo remarca y dice, todo lo puedo. ¿Qué puede? Estar contento, teniendo y no teniendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio, otra vez, el mal espíritu me va a producir también pensamientos, pero los suyos son destructivos, de desunión, de crítica, de malestar, incomodidad. Me va incluso a provocar el estar mal con otros. Y todo eso viene de la desolación. Y los pensamientos que me genera el mal espíritu son de pesimismo, de miedo, de dudas, temores, desprecio, descalificando a las personas. Todo eso lo provoca el mal espíritu. Así que, si tenemos ese tipo de pensamiento en nuestra vida, yo que tú lo soltaría. Y yo diría, fuera, mal espíritu, que yo no quiero esos pensamientos. Fuera de mi vida esos pensamientos. No trates de racionalizar esos sentimientos y esos pensamientos. Muchas veces tratamos de racionalizar por qué estamos como estamos. Y decimos, hombre, es que con la que está cayendo y como yo estoy, demasiado bien estoy yo. Solemos decir a veces, ¿verdad? ¿Te suena eso? ¿Lo has dicho alguna vez? Y entonces casi que estás tan mal, pero podría estar peor, ¿eh? Es que podría estar peor en realidad. No racionalicemos los pensamientos. Echémoslos fuera de nuestra vida. Elijamos lo de Dios. Elijamos hacer la voluntad de Dios. Finalmente, fijaros que la Escritura nos dice, esta es la mala noticia, la Escritura nos dice y nos advierte que el malo siempre está acechándonos constantemente, en todo momento, aunque pareciera que no, Él está al acecho. Dice Pedro, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. Hay que resistir en la fe. Firmes en la fe. En Efesios capítulo 6, Pablo hace una descripción de la armadura de Dios. Y es curioso porque el escudo, lo que nos protege, el escudo se llama el escudo de la fe. ¿Y nos protege de qué? De los dardos encendidos que nos manda ¿quién? El diablo. Curioso, todo cuadra, ¿eh? Uno se defiende con el escudo de la fe. No podemos defendernos, hermanos, con el escudo del miedo, del temor, del desánimo, del desprecio, de la descalificación a las personas. Con eso no te puedes defender. Así que los escudos encendidos del diablo, los dardos encendidos del diablo van a caer en tu cuerpo, te va a herir. Por eso necesitamos este escudo de la fe. Siempre va a estar detrás de nosotros y siempre va a tratar de interferir en nuestros pensamientos y sentimientos, haciéndonos elegir lo que no es de Dios. O para hacernos desviar. Es parte también de su estrategia. No consigo separarlos, pero los desvío a través de las sugerencias que Él da. Por eso, hermanos, tenemos que estar permanentemente alertas, atentos, vigilantes y discernir los sentimientos y pensamientos que tenemos. ¿Por qué? Porque bastarás una pequeñita rendija para que se meta el mal espíritu. Se colará y nos puede complicar la vida. Por eso Pedro dice, estar atentos. Por último, tengamos en cuenta que el malo es fuerte y que no debemos menospreciarlo, pensando que fácilmente le podremos vencer. Pero vencer al maligno supone una lucha fuerte, porque los pensamientos son recurrentes, insistentes, machacándote. Y finalmente, si no lo resistimos, entonces nos terminarán convenciendo. Jesús tiene una frase que está en Lucas y que le dice a Pedro. Fijaros qué curioso. Jesús le dice, estas son palabras de Jesús. Dice, mira que Satanás ha pedido el poder
para cribarte como trigo, para remecerte. Pero yo ahora he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando lo hayas vencido, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy fuerte lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Jesús le está hablando de una realidad, de lo que va a pasarle. Pedro, el diablo ha pedido cribarte, ha pedido remecerte. Si mecer es hacer así, remecer es hacer así. Te va a estremecer. Y me llama la atención lo que Jesús dice. Jesús no ha dicho, no le des permiso a Dios. No ha dicho eso. Esto es curioso, ¿eh? Jesús ha permitido que Pedro pase por ese remecimiento del diablo. Lo ha permitido. Lo permite. Dios permite que pasemos por cosas malas. Dios lo permite. Esto no todo el mundo lo logramos entender. Es muy complicado de entenderlo. A veces nos rebelamos contra las malas cosas que vivimos en la vida y le echamos la culpa a Dios. Entonces escogemos el peor camino posible porque no aprendemos nada. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, pero yo he rogado por ti. La oración de Jesús es que tu fe no desfallezca. Que tu fe no desfallezca. No ha orado que no lo remezca. No. Lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal. Pero Jesús ha rogado que tenga la fe para superar la prueba. Entonces, ¿qué necesitamos para superar la prueba? ¿Qué necesitamos para superar la prueba? El escudo de la fe. Necesitamos la fe. Y cuando pasemos por esa experiencia, podamos confirmar a nuestros hermanos. El enemigo, entonces, en conclusión, con esto termino hoy, va a querer siempre zarandearnos. Y a veces no nos vamos a dar cuenta, porque lo va a hacer con sutileza, como ese ángel de luz, como esa serpiente, esa cola serpenteante. Acuérdate de estas palabras de Ignacio de Loyola, la cola serpenteante, que no da la cara, que va así, moviéndose sin dar la cara, de manera muy sutil, con mentiras. Es el padre de la mentira. Recordemos que cuando acogemos y dejamos anidar en nuestros pensamientos, en nosotros, dejamos anidar pensamientos del mal espíritu, se puede generar en nosotros una bola de nieve destructiva y podemos hacer muchísimo daño. Que Dios nos libre y Dios nos perdone por todo el daño que hayamos hecho conscientemente o inconscientemente. Y con esto, hermano, vamos a terminar en esta noche. Voy a compartiros, creo que da tiempo, voy a compartir una canción. Nosotros tenemos en la parroquia de la Ascensión unos cancioneros famosos, le llamamos los cancioneros azules. Complicado saber por qué le llamamos los cancioneros azules, porque son de color azul. La verdad es que es increíble lo impresionante que es la deducción. Bueno, hay una canción aquí en el cancionero azul que precisamente describe o nos hace ver lo que es una consolación. La canción dice, al estar en la presencia de tu divinidad. Yo te animo a que cierres los ojos. Si sabes la canción, te animo a que la cantes conmigo en tu casa. Es una canción maravillosa. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi
espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
Qué bendición estar en la presencia del Señor, adorándole. Momentos en los que uno quiere seguir así todo el tiempo y quedarse aquí en este monte de la transfiguración del Señor. Pero tenemos que seguir. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Hermanos, oramos ahora con tranquilidad, con paz, con quietud, la oración que nuestro Maestro Jesús nos dejó, la oración del reino, la oración para los que somos discípulos del Señor. Oramos todos juntos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con todos vosotros en toda su plenitud, y la bendición del Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguimos con nuestro tema. Mañana vamos a tocar un punto muy peliagudo. Vamos a hablar de las tentaciones. Vamos a ver también cómo el mal espíritu nos tienta, las tentaciones. Pero mi oración es que de verdad todo esto que estamos compartiendo nos traiga luz para que podamos ver con claridad. Y desde la luz, desde la claridad, desde la verdad. Traer la verdad y ponerla encima de la mesa. Y esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor nos siga dando libertad, iluminando nuestros corazones, quitando toda tiniebla de nuestra vida. Amén. Hasta mañana, que el Señor os bendiga y aquí estaremos Dios mediante. Amén.